Fui a Europa, a algunos restaurantes, hice pasantías, volví e hicimos mi planteamiento de cocina con mi esposa. Nosotros generamos un cuento, empezamos, y entrevistamos a las comunidades originarias, viajamos, eh, entrevistamos a los inmigrantes suizos, dálmatas, ingleses, argentinos, chilotes, todas las comunidades. Y después de eso hicimos un planteamiento de cocina que tenía que ver con la región. Y después la llamamos cocina salvaje, porque la característica de esto es que nosotros usamos productos originarios de la región, como ñandú, guanaco, caiquén, que era lo que cocinaban los europeos cuando venían. Usaban recetas europeas con productos de acá. Y con los años tenemos una cocina característica nuestra, con técnicas modernas, con diseño, pero por otro lado con productos que son de acá y recetas que son muy antiguas. Bueno, el castor no es originario porque es introducido, pero hablemos de productos que hay acá. Yo creo que no es positivo el hecho de los castores. Es útil para el sentido gastronómico, para la diversificación, para tener una oferta diferente, para sorprender. Porque de hecho los canadienses vienen y todos comen castor, porque no se lo pueden comer allá. En realidad el castor tiene condiciones que son propias de los animales salvajes. Los animales salvajes, algunas especies o casi todos tienen grasa superficial entre la piel, ¿sí?, y el músculo, porque los protege del entorno, pero tienen bajas cantidades de grasa infiltrada. Son animales que hacen ejercicio. Ellos tienen una vida no de criadero, no consumen lo que su naturaleza les llama, tienen muy poca grasa infiltrada, o sea, es una carne que tiene unas características, en general las carnes salvajes tienen una característica que es interesante gastronómicamente. O sea, a diferencia de otras carnes que nosotros tenemos de criadero, que no se desplaza, no tiene una alimentación propia de sí mismo, sino tiene forraje, todo cambia el sabor, todo cambia las condiciones. O sea, cuando tú pruebas algo salvaje eres capaz de percibir en algún punto la variación que tiene que ver con la alimentación. Y los castores son sanos, comen ramas, hojas, son vegetarianos, es una condición bien interesante. Pero la gente de Punta Arenas es que eh, no se sorprende tanto, lo prueba, le gusta. Ya llevamos 12 años, no solo nosotros, entonces otros estamentos también, otros lugares. Y en los viajes a Tierra del Fuego también alguien va a casa y lo comen como un asado, no sé. Entonces, eh, no es tanta la sorpresa, pero no es de uso común, digamos. No es algo que tú comas toda la semana cuando vas a un restaurante. Lo pruebas a veces, o bien sí es atractivo cuando tienes invitados. Alguien te viene a ver de una ciudad, viene algún amigo argentino a ver a alguna gente de acá y lo traen y prueba, porque la experiencia es inolvidable, le vas a poder contar a todo el mundo que comiste castor y que es poco probable que puedas volver a repetirlo.